Nos agrada mucho que usted nos está escuchando y cualquier comentario puede hacerlo a los teléfonos que siempre damos al 65 22 32 12 con el hermano Enrique. Repetimos, puede mandar saludos, comentarios, sugerencia o algún aporte económico al teléfono 65 22 32 12 con el pastor Enrique, o también con el pastor Eliu 69 57 14 93, o si no, sencillamente al teléfono B225 24 25 con el licenciado Humberto Aparicio. Gracias a Dios que podemos usar este medio para llevar su gloriosa palabra. Yo, bienvenido, estamos hoy celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y sin otro comentario, el tema, aquella semana, aquel día, aquella mañana glorioso, ha resucitado y Él vive. La lectura de hoy la tenemos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dirígenos en este programa, Señor, con el Espíritu Santo para hablar con confianza lo que conviene. En el nombre de Jesús, que sea bendición para todos los oyentes. Amén. Silvio, graba una cortina musical para la promesa de hoy. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 5-5. Silvio, graba una cortina musical para el editorial de hoy. El editorial que vamos a comentar seguidamente es aquella glorioso día. Dice el apóstol Juan, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Me parece que no hay otro versículo más luminoso, más encantador, más atrayente, más de seguridad y confianza que este versículo que dice que aquel día una mujer fue y encontró que el sepulcro estaba vacío. Había resucitado el maestro después de 2 años de sufrimiento, de martirio, y al finalmente prácticamente su vida destruida, murió. Lo dieron por muerte. Sus enemigos se alegraron. Hubo fiesta en el infierno. Pero he aquí que Jesús, allí desfallecido, fue colocado en un sepulcro. Ya parecía que no había ninguna esperanza, pero Dios había cumplido el propósito reconciliatorio con la humanidad y Él se levantó, volvió a la vida gloriosa. Ya no habría más sufrimiento, ya no habría más pesar, ya no habría más sobreposición del enemigo sobre la humanidad, porque aquí que Él se coronaba, Él empezaba ya a tomar su corona como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la resurrección no es un mero hecho, Él no es una mera suposición, porque Él se presentó con mucha evidencia ante uno y varias personas vieron a Él que ya Él había resucitado. Ahora, este acto de la resurrección, por consecuencia del desarrollo de los días, hoy se toma como cualquier cosa, pero la resurrección es la evidencia de que el cumplimiento de las profecías han sido ya hechas ya, y que no debemos estar pensando en cosas más, sino que si a Él, así como Él resucitó, nosotros también habremos de resucitar. Pero es aquí que dentro de esa final, ante ese hecho evidente, hay muchas cosas que todavía queremos aclarar y que queremos compartir con ustedes. El Señor ha resucitado, el Señor vive a la diestra de Dios Padre, y por haber resucitado, he aquí, Él fue a preparar morada para que donde Él está, también estemos nosotros. Que Dios lo bendiga en gran manera. Vamos a seguidamente hacer breves comentarios sobre sus anfitriones aquí, el hermano Enrique, el hermano Feruel, nuestro hermano Humberto, en los controles de Aparicio, Humberto, su locutor, nuestro hermano Silvio Casalla, su servidor Lemer Golbo. Y sin otro preámbulo, comentario sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice claramente en los 4 evangelios, cada uno con un aspecto diferente, pero presentando el mismo retrato, cómo el Señor resucitó, cómo el Señor, que había sido dado muerto por muchos, resucitó para cumplir todas las promesas que Él había dado, y también las profecías que se habían pronosticado allá en el Antiguo Testamento. Sí, aquí la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 20 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
También, si vemos el pasaje similar en Mateo capítulo 28, el versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y en otro pasaje también menciona a Salomé. Es decir, en el Evangelio de Juan se menciona nada más a María Magdalena. Lo más probable es que fueron 3 personas, las 3 mujeres, y vieron la piedra quitada. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Es decir, ese era el evento que había ocurrido previamente a la llegada de María Magdalena y las otras personas, Marías. Un ángel del Señor había venido a remover la piedra porque había ocurrido un evento extraordinario, que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. El Señor ya lo había dicho, que iba a resucitar. Él no se iba a quedar en el sepulcro, sino que la muerte no iba a tener potestad sobre él. Él cumple lo que es la palabra de Dios, que Él dice que Él cargó nuestras maldades. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ocurre lo que dice en Levítico capítulo 16, que dice que el sacerdote Aarón tenía que declarar sobre el macho cabrío todas las rebeliones, todas las iniquidades y todos los pecados del pueblo de Israel sobre él. Bueno, en este caso el Señor Jesucristo hizo ese mismo sacrificio. Sobre él fueron declaradas por nuestro Padre todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Él, cuando está clavado en esa cruz, Él muere por nuestros pecados, muere por nuestras rebeliones, muere por nuestras iniquidades. Y Él, aun siendo Él inocente, Él las lleva al infierno y allá las deja. Pero no se queda en el infierno. Él resucita. Y es de lo que se trata el pasaje que vamos a estudiar ahora. Bueno, este versículo aquí, el primer versículo, tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Primero es que fueron de madrugada. Quiere decir que todas las noches, ellas estaban preocupadas. Había personas que estaban intensamente preocupadas por el acontecimiento. Por eso madrugaron, porque estaban pensativas y pensaban que durante el día muchas cosas podrían suceder por causa del acontecimiento. Entonces había personas preocupadas. ¿Y quiénes estaban preocupados? Tremendo. Mujeres, las mujeres. Aquí hay que destacar esto, que las mujeres estuvieron muy bien interesadas en el Señor Jesús, porque ellas recibieron muchas bendiciones de ella. Cuando nosotros leemos en el Evangelio la presencia de Jesús ante una mujer, las mujeres tienen que agradecer. Aquella samaritana que conoció en el pozo al Señor, aquella que iban a apedrear, ¿verdad? Y Él dijo, ni yo te condeno. Así que el corazón de esa mujer estaban agradecidos, y a través de los tiempos son las mujeres las que más están llenando las iglesias, y es el cristianismo el que más toma consideración de las mujeres. Y ella, porque la mujer cuando quiere profundo sentimiento, dice, vamos a embalsamarlo, vamos a poner esencia olorosa en su cuerpo. Y allí iban con ella y dicen, ¿quién quitará la piedra? Nadie puede quitar. Porque acuérdense que Jesús había sido sentenciado no como cualquier reo, sino que había muchas personas detrás de él, aún muertos, y
Pilato y las autoridades y sus mejores y sus peores enemigos, la iglesia dice, ese hombre hay que guardarlo allí, porque él dijo que iba a resucitar el tercer día, así que vamos a ponerle una piedra. Y le pusieron una piedra grande, una roca grande, y sobre todo, algo más que esto, el César puso ahí su sello. ¿Y quién iba a quebrantar ese sello? ¿Quién iba a quebrantar? Pero hay alguien más poderoso que César, hay alguien más poderoso que todo el ejército romano, y ese alguien mandó sus ángeles y con estruendo quitaron la piedra, la inmensa roca pesada de varias toneladas. Y cuando estas mujeres llegaron allí, ansiosas a ver si iban a encontrar el cuerpo exánime, envuelto con la sangre manchada, manchando la sábana con que lo había envuelto, pero no estaba allí, el sudario no estaba allí. ¿Por qué? Porque el Señor había resucitado y Él está vivo y vive y vive y vive y vive y vive y vive ahora para siempre. Y Él vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Perdón, es tremendo porque en Juan 11 relata la historia de Lázaro. Y entonces cuando Jesucristo llega a la tumba, le dice a los discípulos, quiten la piedra. Y Jesucristo llama al que había muerto, de 4 días de muerto lo llama para que salga. Jesucristo declara en algún momento, dice Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad para dar mi vida y para tomarla nuevamente. A mí nadie me quita la vida. Ahora, Jesucristo es puesto dentro de la tumba y la roca es puesta por puerta. El Cristo de la gloria, Él removió su propia piedra. En algún momento envió a hombres a que removieran la piedra de la tumba de Lázaro. Ahora Él ordenó a la piedra quitarse y la piedra se quitó. Y tuvo que haberlo ordenado porque Cristo tiene autoridad sobre todo, así como calmó los vientos y la mar en aquel momento que los discípulos corrían y le decían arriba de la barca, Señor, perecemos, nos hundimos. Y el Señor le dice, hombres de poca fe, ¿qué pasó? Ahora este Jesucristo dice, el primer día de la semana cuando llegaron las mujeres, la piedra estaba removida. O sea, el Cristo que predicamos, el Cristo del que te hablamos, a Él nadie le quitó la vida. Él la entregó por ese infinito amor. Y la roca que había sido puesta, nadie le quitó la piedra. Se formó un alboroto porque la roca había sido quitada y se pensaba que le habían quitado los romanos, que se le habían quitado los discípulos, que se le había quitado yo no sé quién. No, este Cristo se levantó tal cual lo prometió. Habían pasado ya los 3 días y hay muchos temas de contienda afuera en el tema teológico, que si murió tal día, que si no murió el viernes, que si no es tanto ese tema, pero lo importante aquí es esto, que la victoria del cristiano se dio este día. El Señor le entrega la victoria al cristiano cuando se levanta nuevamente. Y este es el día que tenemos que celebrar. El día de celebración nuestra en gran manera es este, porque resucitó, se levantó, las mujeres llegaron, no lo encontraron allí. La roca estaba quitada. ¿Quién la quitó? Jesucristo la quitó. Jesucristo la removió. A Él nadie lo ayudó. Él se levantó. Y cuando llegaron, la tumba estaba vacía. Amén. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, porque será cumplida la palabra con justicia, sorbida es la muerte. Esa esperanza gloriosa de la resurrección la ha abrigado la humanidad toda vez que el hombre fue creado por Dios para que fuese eterno, para que fuese inmortal.
y por causa del pecado es que vino la muerte. Nosotros vemos a través de la Escritura varios pasajes de resurrecciones que el Señor permitió. Por ejemplo, el profeta Elías. Habla el Espíritu de Dios en el libro de Reyes, cómo él levantó, dice la Escritura, al hijo de la viuda de Sarepta. Dice el Espíritu de Dios en el libro de 1 de Reyes, capítulo 17, que midióse sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Su sucesor, el profeta Eliseo. Dice el Espíritu de Dios que fue atendido por una mujer sunamita que hizo una cámara de paredes y puso en ella cama y lámpara y silla para recibir al varón de Dios, el siervo Eliseo. Y él dijo: ¿qué haré por ti? Ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Y era grande de edad, dice, su marido era viejo. Y le dijo Giezi, el siervo del profeta Eliseo: ella no tiene hijos. Entonces el siervo de Dios le dice: a la vuelta de 1 año vendré y tú tendrás un niño. Este niño creció y después, un día estando en el campo, dijo: mi cabeza, y al mediodía murió. Esta mujer vino con el varón de Dios y le dijo: yo no te pedí hijo. Es más, yo te dije: ¿por qué te burlas de tu sierva? No te dejaré, vive Jehová y vive tu alma, que no te... Porque ella creyó, este varón de Dios. Este tipo me dio un hijo por su palabra. Dice: porque ahora conozco que hay la palabra de verdad de Jehová en tu boca. Por su palabra, él dio una palabra que yo iba a tener un hijo y lo tengo. Ahora se me muere, él tiene que darle vida. Y el profeta dice que envía a su siervo Giezi con un bastón para que lo pusiera en la cara del niño. No revivió. Vino el mismo varón de Dios y oró. Se subió, dice, y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Lo hizo 2 veces hasta que se calentó y luego se levantó. Pero ahora viene Jesucristo. Le dice él a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, Dios se glorifica por encima del pecado, porque el pecado es el que trajo la muerte. La horrible consecuencia del pecado es la muerte. Y él dice: si crees verás la gloria de Dios. A través de Cristo Jesús, el Señor se glorifica sobre el pecado y sobre la muerte, dándonos vida a través de Jesucristo. Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a gran voz llamó a Lázaro. Pero él prometió a través del Espíritu Santo en el siervo de Dios David, en el Salmo 16:10: no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una promesa que se cumplió literalmente. Estudiamos nosotros en la universidad en Derecho, Medicina Legal, y nos enseñaron que al 4º día el cuerpo está putrefacto. O sea, la putrefacción como tal es al 4º día. Y el rey David dice en el Salmo 16:10: no dejará que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo de Cristo no llegó a corromperse, no llegó a podrirse. Porque al 3er día hubo un terremoto. Y 2 ángeles del Señor rodaron la piedra. Definitivamente que por orden del Señor, porque dice: al introducir al Hijo en la tierra, dice: adórenle los ángeles. O sea, los ángeles están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todo fue creado por Él y para Él. Así que vinieron los ángeles, causaron un terremoto. Habían 4 cuarteniones de soldados. 4 por 4, 16. 16 soldados romanos cuidando la tumba del Señor. Efectivamente estaba el sello del imperio, el sello de César. Si ese sello era quebrantado, ellos pagaban con su muerte. Es decir, con la vida pagaban los soldados romanos. Pobres pescadores, un recaudador de impuestos como Mateo. Estos hombres no eran soldados, los apóstoles, los discípulos de Cristo. Ellos no iban a enfrentarse a esos 16 soldados romanos. Pero como decía nuestro amado hermano Lemel, hay alguien por encima de César. Hay alguien por encima de todo cuanto existe. Hashem Adonai, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y Él envió 2 ángeles solamente. 2 ángeles. Ahora cuando el Señor venga, dice, viene con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso tiene que ser algo glorioso. Si vinieron nada más 2 angelitos, 2, y causaron un terremoto, y 16 soldados cayeron para atrás como muertos. O sea, quedaron inconscientes, quedaron, hermanos, cegados por la luz.
Ahora cuando venga nuestro Señor Jesucristo con aclamación y con sus millares de ángeles, va a ser algo glorioso. Es la esperanza que nosotros tenemos. Se levantó nuestro Señor, y dice el Espíritu Santo aquí en el Evangelio de San Juan, y el primer día de la semana, es domingo, vino María Magdalena de mañana, aún siendo oscuro. Qué bonito. Adelantaréme al alba a alabarte, decía el salmista. Aún oscuro, dice. Tarde y mañana y a mediodía te buscaré. Ella estaba ahí en la mañana ya buscando al Señor. Al sepulcro, qué bonito los que oran, los que le buscan de mañana, antes que amanezca. Vino al sepulcro y vio la piedra quitada, porque esa era su preocupación. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, es Juan. Dice, y le dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto, era más joven, fue el último apóstol en morir, Juan, y llegó el primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. El sepulcro había que descender, y hasta hoy está el sepulcro, la tumba vacía, y hay que descender. Exactamente esto que dice aquí. Y llegó luego Simón Pedro, más atrevido, el que le voló la oreja allá a Malco, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados, y el sudario que estaba sobre su cabeza no estaba puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Ahí había habido un movimiento, el Señor se había levantado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y vio y creyó, porque aún no sabía en la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, el Salmo 16:10. Y volvieron los discípulos a lo suyo, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y ella turbada, en muchas lágrimas, llorando, angustiada, afligida, vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Dícele, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella todavía no podía asimilar que era la resurrección gloriosa de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y entonces ella dice, se han llevado a mi Señor. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí. Pero como ella está turbada de la aflicción, perturbada por el llanto, sus ojos inundados de lágrimas, dice, no sabía que era Jesús. Por eso el Señor decía, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el huerto donde estaba la tumba, dícele, Señor, si eres tú el que se lo ha llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Qué bonito. Dícele Jesús, solamente dijo esta palabra, María. Cuando él la llama por su nombre, ella distinguió la voz, porque él muchas veces durante los 3 años y medio tuvo que haber la llamada María. Y entonces ella se volvió y dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles así, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Dónde había estado? Porque dice ahí que estaba, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es que había ido, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Venía del infierno, como dice el libro de Efesios, y aquel que subió a lo alto, ¿qué es? Sino que primero había descendido, dice, a las partes más bajas de la tierra. En Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Tremenda la palabra de Dios. Y el Señor hizo algo maravilloso. La resurrección es un tema tremendo y prácticamente la resurrección es la esperanza más grande que tenemos nosotros los cristianos. Y como dice el hermano Leme, como dice el hermano Liu, el hermano Clark, es el motivo de celebración nuestra. Gloria al Señor. Aquí retomando el pasaje, el versículo 2 del capítulo 20, dice, entonces corrió María Magdalena al ver que la piedra estaba quitada y que la tumba estaba vacía aparentemente, porque dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro estaba quitada, no estaba la piedra. Y ella se alarma, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya no estaban los guardias, no había piedra. Ella pensó que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y fue a dar aviso a los apóstoles. Oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ella también, como los otros apóstoles, no tenían claro el tema porque Jesús lo había repetido en reiteradas oportunidades, de que Jesús iba a resucitar. Pero ella ese hecho extraordinario no lo tenía claro.
Así que ella sintió alarma y pensó, bueno, se robaron el cuerpo del Señor, esto es triste, tengo que darle aviso a los apóstoles. Y dice en el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Eliú, muchas gracias, porque Él vive, también viviremos. Pero este tema de la resurrección es tan interesante que tiene muchos eslabones y a veces los eslabones nos llevan, nos arrastran y nos vamos corriendo detrás hasta llegar a que el sepulcro está abierto. Pero hay muchos acontecimientos que estamos dejando atrás y es conveniente no dejarlo atrás, porque ese acto fue el resumen, fue la conclusión de toda una larga historia de acontecimientos. Pero regresemos una vez al escenario del sepulcro. Veamos, entremos en el corazón de las mujeres. Tratemos de ver qué siente esta mujer cuando me encuentran el sepulcro vacío. ¿Qué sienten ellas? Por favor, sí, comité, entren allí y analicemos a las mujeres, porque esto ha repercutido hasta ahora, que el mismo sentimiento tienen las mujeres, porque a través de la historia la vida de la mujer muchas veces ha sido coronada de maltrato, de ultraje, pero hay alguien que la quiere, alguien que la redime y alguien en el cual confía. Oiga, ¿qué hicieron esas mujeres esa noche? Por favor, entren en la preocupación de esas mujeres, porque esa preocupación es el preámbulo de un acontecimiento. Él resucitó y Él vive. Si el tema es de profunda tristeza para ellas, porque han vivido el tema de la muerte del Señor Jesús y que fue un medio de ejecución atroz el que se empleó en contra de Él. No fue una muerte normal, no fue una muerte sencilla, fue una muerte horrible. Él fue primero martirizado. Cuando lo guindaron en la cruz, fue martirizado, humillado también. Todo el mundo se burló de él, pero ya lo conocían que era una buena persona, que traía una palabra de vida eterna. Y esto les dolió, se les desgarró el corazón. La palabra también habla de María, la madre de Jesús, que a ellas también se les desgarró y había sido profetizado. Para ella fue un dolor horrible. Y para las personas que conocían a Jesús y lo amaban, lo querían, lo conocieron, eso fue un hecho horrible. Por eso ellas quedaron visitando la tumba. Al ir a la tumba y mirar esa piedra removida, dice, otro dolor. ¿Dónde han tirado el cuerpo del Señor Jesús?
otro menosprecio, otro ultraje. Imagínense, no quisieron ni ponerles a pensar, hermanos y amigos que están escuchando el programa, que se presente el evento que no quisiera que se presente, donde a un pariente lo entierran y de repente la tumba está vacía. Lo acaban de enterrar y de repente van a llevar flores y se encuentran que escarbaron el sepulcro y no está el cuerpo del ser querido, del ser amado. Horrible, hermano. Inclusive eso en nuestra legislación es considerado un delito. Profanación de tumbas. Y ese es el panorama que ella está viendo. Un asunto horrible, tras que ya venían de un dolor indescriptible, otro dolor más se suma al tema. Es tremendo y ciertamente había un sentimiento, había sentimientos encontrados en ese momento por la posible profanación de la tumba de Jesucristo, el querer saber dónde estaba, una culpabilidad de que no nos quedamos aquí, de que tuvimos que irnos por ser sábado y todo esto. Entonces todo esto embargaba de tristeza el corazón de las mujeres, pero ciertamente se embargaba el corazón de ella, también el corazón de los discípulos, porque vemos cómo corre y Juan, él mismo se llama el discípulo a quien Jesús amaba, porque solamente aparece en Juan este término. Entonces Juan, que podemos identificarlo como a Juan, ciertamente no describe la escritura que sea Juan, pero por todo el relato bíblico lo describimos como a Juan. Juan corre y Pedro corre también. Cuando escuchan la noticia, se llevaron el cuerpo. Pero notemos el verso 5 que dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Había una señal de que el cuerpo no se lo habían llevado. Dejó los lienzos y el sudario. Eso era señal de que no, ese cuerpo no lo robaron. Eso, yo me levanté cuando sacaron cuando mandó a Lázaro a salir, le dijo desatarle y dejarle ir. Pero ahora ellos entran, había una señal clara de que nuestro único Señor y Salvador había resucitado. Él resucitó, y si Él resucitó, tus problemas están liberados. Tu cautividad está liberada. O sea, estabas muerto en el espíritu. Hoy Jesucristo te da vida nuevamente. Hoy Jesucristo te dice: abre el corazón, porque hoy te doy vida juntamente conmigo nuevamente. Estabas muerto en tantos problemas, en tantas aflicciones, en tanta tristeza. Creíste que no lo ibas a lograr. Alguien te dijo que no lo ibas a lograr. Alguien te dijo que ya no ibas a superar la situación esta. Perdiste un familiar. ¿Qué has perdido? Jesucristo te restaura la fe en esta hora. Jesucristo restaura tu esperanza en esta hora. Leía un texto que me enviaron en el teléfono, en el WhatsApp, que dice: en esta Semana Santa, decía así: en esta Semana Santa maneje con prudencia, porque usted no va a resucitar el domingo. Entonces, pero Jesucristo espiritualmente resucita la esperanza en ti. Tu esperanza se llama Jesucristo. Ahí afirma tu fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Afirma tu fe, porque Él resucita hoy la esperanza contigo. Pero Dios también está pendiente de lo que está sucediendo, ¿ya? Algo muy interesante. Bueno, aquí vemos que se dan señales, como dice el hermano Clark. Porque si, por ejemplo, van a robar un cuerpo, no es necesario quitarle los lienzos. Ellos agarran el cuerpo y se lo llevan y por allá lo botan. No le van a quitar ningún lienzo, no le van a quitar ningún sudario, así mismo. Y con mucho cuidado van cargando eso, lo meten en algún saco, alguna bolsa así mismo completo y lo botan. Pero no, los lienzos estaban acomodados de un lado, el sudario del otro lado.
Y me llama la atención de Juan, porque dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y vio y creyó. Aleluya. Para esto que ocurrió, estas señales, para Juan ya era suficiente. Porque ya entonces el Señor le puso en su mente que Él le había dicho que iba a resucitar. Aleluya. Que iba a resucitar. Para él fue suficiente. Ni siquiera lo había visto resucitado. Ni siquiera lo había visto resucitado. Y creyó. Creyó. Creo que es la única persona de los apóstoles que se menciona, y la única persona que simplemente con estas pocas evidencias creyó. Bueno, y Dios siempre tiene pendiente, más adelante lo que va a pasar. Y Él puso ángeles, todavía había ángeles guardando allí, guardando. ¿Qué guardaban los ángeles? La presencia de los que llegaban, ¿verdad? Y cuando encontró a María llorando, ¿por qué llora? ¿Por qué buscan el está muerto? No está aquí, ha resucitado. Y nosotros podemos decir, no, Está usted muerto. está aquí, ha resucitado. resucitado. ¿Ven? Porque No, a mí me llama la atención, hermano, tocando el tema de los ángeles, y ya para ir concluyendo por el tiempo, es que cuando llegan los ángeles, los guardias caen como muertos, pero a las otras personas les dice, ustedes no teman. Es decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los y defiende. los defiende. Totalmente. Para los cristianos, el ángel de Jehová es una protección. Amén. Una bendición. Para el que no es cristiano, no les dijo a los guardias no teman. Ellos cayeron como muertos. bueno, nos falta mucho ahí lo que cortar sobre el tema, pero ahora hay personas que quieren que la saluden, y así que vamos brevemente a saludar a estas personas. Un saludo especial a nuestro hermano Pastor Ezechías, que siempre nos escucha. Que Dios le bendiga y que esperamos que haya sido bendición para usted este tema. Dios bendiga también a nuestra hermana diaconisa Teófila, profetisa, su esposo, nuestro hermano Ricardo Torres, su hermana Yolanda Torres, Keila, Mavi, David. Que Dios les bendiga, que siempre están escuchando el programa, y también nuestro hermano Ismael Osti y todos nuestros amados hermanos cristianos evangelistas que escuchan este programa. Gracias a Dios por la resurrección de Jesús, por el mensaje angelical. Ángel significa mensajero. Y el mensaje más grande que trajeron los ángeles ese día fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Cristo vive y vive para siempre. Y queremos saludarnos, seguir saludando. Amén. Sí, queremos saludar allá a Costa Rica, a Jessy, que nos sintoniza desde Costa Rica. Queremos saludar a los hermanos en el interior de la República, aquí en Ciudad Capital, a profesora Valerie, allá en el aeropuerto de Tocumen, al sargento Julio García. Y compartirle rápidamente, hermano, usted nos hace llegar sus testimonios para ser compartido. Hay momentos que su testimonio no lo podemos compartir, pero lo tenemos siempre en mente, y en el momento que pueda ser compartido, lo vamos a compartir. Si usted tiene a bien compartir con nosotros alguna ofrenda para que este programa siga fluyendo, siga llevando este mensaje, va a ser de gran bendición para nosotros. Toda ofrenda que usted pueda enviarnos, póngase en contacto con nosotros a los teléfonos que se han entregado de antemano. Sí, saluda a la hermana Victoria Kelly de González Pochita, que se encuentra en los Estados Unidos, y todos sus familiares que están escuchando el programa a través de la internet. Saludo a la hermana Rubiela Samaniego, Dalis Quiñones, Raúl Echeverría, su esposa Nidia Echeverría. Saludo a Idianova, a Humberto, a Lidia, a Celidet, a Humberto Carlos, Luis Felipe, Juan David. Saludamos a los hermanos del Centro Familiar Cristiano de allá de Alto de Jesús. También saludamos a los hermanos cuadrangulares, a los hermanos metodistas y a los otros hermanos que están en sintonía con este programa. Y mientras tanto, queremos decir que Jesús ¡Vive! vive. Y otra vez,
que Dios los bendiga en gran manera. Y todo el grupo dice ustedes, Dios les bendiga. Tremendo. Pero se nos fue el tiempo en qué. Un momentito. No, Trampa del tiempo. Pero eso fue trampa, El tiempo hermano. nos está Si ahora haciendo era que trampa. yo iba. Está comenzando, ahora está comenzando. Ahora era que yo iba. Es que una particularidad de los programas es que tú dices una parte y mucho se queda fuera. Eso es siempre. Oye, aquí había mucho que Pero decir. el Señor Mire, dice lo que tiene que decir. Cuando Pero él vamos a dijo, decir. cuando él, sí, yo creo eso, que finalmente Dios como que lo dirige a uno. Pero él dijo, dije, el hermano dijo que habláramos de ese tema de cómo se sentían las mujeres. Yo quería hablar un poquito de eso, que Jesús es un caballero. Jesús siempre ha estado pendiente de las mujeres. Usted ve que comenzaron a maltratar a la Magdalena, la que había sido prostituta. De hecho, una de las acusaciones que le daban a él los hipócritas era esa. Dice, este amigo de publicanos y de prostitutas y de pecadores. Y cuando esta mujer le derrama el ungüento, le dijo, ¿por qué la estorbáis? Ella lo hace por causa de muerte. Y vemos que curiosamente esa fue precisamente la primera persona que vio y dio testimonio de Cristo resucitado, la Magdalena. Aún en la cruz, estando él ahí crucificado, Pero, yo insisto que nos está metiendo mucha historia. La gente no le interesa. pero es que esa palabra es importante porque ese Cristo no ha cambiado. Ese Cristo que es caballero y que está interesado en las mujeres también para salvarlas y para transformarlas, él no cambia. Así es. Y usted ve que estando aún en agonía en la cruz y vio a su madre. Fíjate eso, en la cruz. Y dice, hey, Juan, mira eso, Juan, cuida de mi madre. Y le habla a ella, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu... Eso es un caballo, o sea, el tipo está muriéndose, hermano. Está muriéndose y él está pensando en la madre esa que está ahí. No, ella sabía Y la situación. encomendándola. La misma palabra dice que una espada iba a traspasar. Y él dice, Juan, eso es tu madre, madre, eso es tu hijo. O sea, él vino nada más a una Sí, misión. Jesús estaba sufriendo, pero sabía que su mamá estaba de. Y entonces la dedicación de ella, mire, los hombres estaban escondidos, pero dice aquí en Lucas capítulo 26, las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron a ¿cómo se llama? A José de Arimatea cuando lo fue a enterrar, y a Nicodemo, casualmente, Nicodemo. Y dice, las mujeres, yo no sé dónde estaba Pedro, Juan, huyendo, escondiendo a Andrés, Tomás, toda esa poca gente. Pero las mujeres, dice, siguieron y vieron el sepulcro. Ellas lo vieron, por eso iban ahí el domingo, porque ellas sí vieron. Dice aquí en Lucas capítulo 22, versículo 55. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, se vean clarito, en el sepulcro está así puesto. Dice, y vueltas, ellas no se quedaron sin hacer nada. La noche del viernes se dedicaron a esto. Aparejaron drogas aromáticas, ungüentos, que lindo, mirra, aloe, reposaron el sábado. Estaban desesperadas que amaneciera, reposaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana, muy de mañana, dice, miren, muy de mañana, estas tipas no durmieron el sábado. Exactamente. Ansiosa, esto había que decirlo, mano leve, él dice. No, si Vinieron al no, sepulcro, ¿entiende? dice, vinieron al sepulcro trayendo, ¿cuántas bolsas serían? Trayendo las drogas aromáticas. Hermano, pero tú lo estás diciendo porque está saliendo. Ah, excelente, excelente. Está grabado. Así que eso se va a publicar ahí. Excelente. Bueno, ahí está el asunto. Dice, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron la piedra. Es esa parte. O sea, que la pasión de estas mujeres, el valor. No, ¿te acuerdas no que sé yo- dónde estaban los apóstoles? Y ellas están pendientes y dice, ¿cómo lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Allá. Y se fueron a preparar las drogas aromáticas. ¿Dónde están los Por apóstoles? eso yo llamaba la atención. Dios sobre- bendiga a las mujeres sobre las cristianas mujeres. en el nombre de Jesús. Dios las bendiga. Son un ejemplo de, es que las madres, o sea, las madres son las que paren. Los hombres engendramos, trabajamos, sostenemos el hogar, pero las madres son las que paren. Entonces, cuando una mujer se decide, mi hermano, mira a Débora, mira a Ruth, mira a Hulda, mira a la esposa de Isaías, mira las hijas del diácono Felipe que profetizaban. Hay mujeres para Dios. Amén, Bueno, Jesús. recuerde que yo dije. Y lo más grande, ¿sabe qué faltó explicar? ¿Cómo resucitamos? Corintios 15 está la explicación doctoral, magistral de San Pablo. Él explica ahí cómo dice, mira, te explica, se siembra es una semilla, ¡pap!, se pudre, Sí. y sale un cuerpo que le da a Dios. Asimismo se siembra en corrupción, se levantará en corrupción. Analiza, dice, mira, hay carne de los peces y no es igual a la carne de los animales y no es igual a la carne de los humanos. Asimismo hay gloria celestial
gloria de los cuerpos celestiales, gloria, y empieza a explicar. Asimismo se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, se siembra en no sé qué, se levantará en gloria. Oye, ahí está la resurrección. Amén, Jesús. Excelente, se hace lo que se puede, mi hermano Lemer, con la ayuda del eterno Hay Jesucristo. victoria, hay En el nombre- victoria. Él vive. Hay victoria. Amén, Jesús. No